bienvenido a TV UJAT. Vengan a su consulta, a su cita médica 35, donde pretendemos trascender en el conocimiento, siempre junto a usted, su grata compañía. Y muchas gracias también a quienes nos siguen en radio, en FM, en el 107.3 Voz Universitaria. Hoy tocaremos en nuestro programa Cita Médica 35, la parálisis cerebral. En el país existen ya alrededor de 500,000 personas con parálisis cerebral y cada año se reportan cerca de 12,000 casos nuevos. Es un problema grave de salud pública. En el 40% de los casos se desconoce la causa de origen, mientras que en un 20% se asocian a la prematurez en el caso de los niños recién nacidos, donde podemos detectar algunos signos. El 60% de los casos que corresponden a parálisis cerebral tipo espástica conlleva un daño neurológico en la corteza cerebral. Allí las señales de riesgo en el daño neurológico en el niño se pueden manifestar por falta de llanto, color azulado durante el nacimiento, la necesidad de oxígeno suplementario posterior al nacimiento o requerir reanimación cardiopulmonar. Hoy, para tocar este tema tan importante, nos acompañará la doctora Lilia Alejandra González Serrano, que es médico especialista en medicina de rehabilitación, y para hablar sobre ese riesgo de daño neurológico. Recuerde usted también que puede comunicarse con nosotros en el 358-1596 para cualquier duda o comentario, pregunta que quiera hacer con nosotros y hacer este programa juntos. Esto es Cita Médica 35. Riesgo de daño neurológico. Existen circunstancias que favorecen alteraciones en el neurodesarrollo. El concepto de recién nacido de riesgo neurológico se aplica a los niños que han vivido ciertas circunstancias que aumentan la probabilidad de que aparezca un problema de neurodesarrollo en los primeros años de vida. Esos factores de riesgo pueden darse durante la gestación, en el parto o en los primeros días de vida. Pueden afectar de forma transitoria o definitiva a la cognición, la motricidad o el comportamiento o al desarrollo en su globalidad. Factores de riesgo neurológico. Los embarazos de riesgo, en los que la madre sufre una infección, una diabetes o una hipertensión arterial de difícil control, o si recibe tratamiento farmacológico antes de saber que está embarazada. Un peso al nacimiento inferior al esperado es uno de los factores que más aumenta el riesgo de padecer un trastorno del neurodesarrollo. Alteraciones en el crecimiento del perímetro craneal, macro o microcefalia. El perímetro craneal es la medida indirecta más útil para evaluar clínicamente el desarrollo cerebral. El nacimiento prematuro también incrementa el riesgo de daño neurológico, siendo mayor cuanto menos sean las semanas de gestación del niño. Es recomendable que todos los niños nacidos antes de las 34 semanas de gestación sigan controles regulares. Las complicaciones en el periodo neonatal son frecuentemente factores de riesgo neurológico. Otros factores de riesgo son la presencia de rasgos físicos peculiares o los antecedentes en familiares de primer grado de patología neurológica o mental. Si quiere conocer más sobre el riesgo de daño neurológico, quédese con nosotros en Cita 35, en donde los expertos comparten la salud. Con el placer de estar en su casa, muchas gracias por recibirnos. Les habla Eduardo López López. Me acompañan la doctora Leticia Guerrero Pérez, comparto con ella micrófonos, y el doctor Alberto Abdo, que ya les hizo la presentación de este programa. También les dijo que contamos con la amable presencia de la doctora Lilia Alejandra González Serrano, y voy a darles algunos pormenores de su currículum aquí anotados. Es licenciado en Medicina por la Universidad Veracruzana. Su especialidad la hizo en la Universidad Nacional Autónoma de México en Medicina Física y Rehabilitación. Entonces es un médico especialista. Y laboralmente se desempeña en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital de Zona número 46, Dr. Bartolomé Reynés Berezaluce. Es docente de la Universidad del Valle de México, es médico especialista CEMAR,
La Secretaría de Marina. Ah, bien, Secretaría de Marina, y practica en forma privada su especialidad. Está en Plaza Villahermosa, localizable en el teléfono 55 10 80 75 01. ¿Habrán ustedes oído una cierta incongruencia entre una y otro término? No es porque sean diferentes, es que incluyen de alguna manera a la larga lo mismo. Mis maestros de embriología decían que nunca el hombre está tan cerca de la muerte como en el momento del nacimiento. Y yo diría que nunca está tan cerca de la anormalidad como en la gestación. Todos esos meses que se lleva el individuo en desarrollar lo que va a hacer parten de una pequeña célula, luego son dos que se unen, pero finalmente dan origen al sistema nervioso central, punto de partida de infinidad de alteraciones. Doctora Lilia, ¿quiere abundar por favor un poco sobre esto? El desarrollo neurológico se da desde las primeras etapas embrionarias, pero también es de los últimos órganos que termina de desarrollarse. ¿Sí? De hecho, el desarrollo neurológico acaba después de que una persona ya tiene 7, 9 años cumplidos. ¿Sí? La parte más importante se desarrolla en las primeras etapas, pero se termina de especializar cuando una persona ya tiene algunos años de vida. Entonces, pues si tenemos un nacimiento prematuro, como lo mencionaron en la cápsula informativa, entonces pues tenemos una ruptura, ¿no?, en el proceso natural de desarrollo que tiene un niño en el momento de nacer, que en teoría pues debería de nacer de las 37 a 40 semanas. El nacimiento prematuro puede ocasionar un daño, ¿sí?, en esas últimas etapas, y el daño pues puede ser mayor dependiendo de qué tan prematuro sea. O sea, podríamos decir que la prematurez es una de las principales causas de este problema de daño neurológico. Es muy importante, ¿sí? En cuanto a estadísticas, a epidemiología, es una causa muy importante de daño neurológico. Y es importante que los padres estén enterados de cuántos riesgos le dan a su hijo cuando hacen uso de infinidad de sustancias. ¿Cómo es esto, Leti? Pues bueno, antes que todo, quiero agradecer a la doctora, que es colega mía, y la verdad que es un honor tenerla aquí, especialista en rehabilitación, y el hecho de que estemos hablando acerca de cosas de pediátricas no quiere decir que nosotros dentro del área de rehabilitación no dejemos de formar parte de ese tratamiento que más adelante pudiéramos dar, ¿verdad? Sin embargo, hablando de riesgos, nada más recordar que esos riesgos pueden ser antes, durante del parto, antes del parto, durante el parto y posparto. Entonces, esto nos puede traer algún tipo de problemas en la cual ese riesgo neurológico que está hablando la doctora es enfocado sobre todo que haya algún tipo de, antes, malformación, tal vez, por ejemplo, en el caso de microcefalia. Claro. Ya venga microcefálico. Alteraciones congénitas. Sí, congénitas completamente. Perdón, Leti, vamos a bajarnos un poquito. ¿Qué es microcefalia? Microcefalia es cuando el bebé prácticamente nace o va creciendo con un cráneo pequeño. Pequeñito. Y por lo tanto, si está pequeño, el cerebro no puede desarrollarse, ¿verdad? Entonces, todos estos factores, pues a nosotros dentro de la rehabilitación nos pertenece, sobre todo cuando se hace una evaluación por parte del pediatra o puede ser por parte del mismo rehabilitador, que si se encuentra con un pediatra bien entrenado, en el momento de nacer está percibiendo que este niño es directamente, debe ser tratado por rehabilitación inmediata. Sí. Pero yo quiero que continúe ella hablándonos de esto. Sí, es que muchas veces los neonatólogos, para ellos el fenómeno más interesante que puede tener para tomar un parámetro de sobrevida en los niños con prematurez es que no haya existido ese síndrome de hipoxia, isquemia y lesión neuronal. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Que causa baja de la presión, baja de la oxigenación en el cerebro, ¿verdad? Que no hay circulación sanguínea que pueda recuperar esa oxigenación y causa entonces una muerte cerebral, que es lo que se le llama infarto cerebral. Eso es. En los niñitos, el neonatólogo atiende los primeros 30 días de recién nacido y en los prematuros a veces se extiende porque
pues son de 7 meses y tienen que transcurrir hasta que recuperen el peso suficiente para adaptarse de nuevo a la vida externa. ¿Cómo es que entonces el médico especialista interviene para lograr lo mejor en ese niño que ya tiene un problema? El cerebro de los niños tiene muchas capacidades, ¿sí? Es un cerebro que está remodelándose, está cambiante, entonces también eso abarca la capacidad de recuperarse de lesiones que ocurran en esos momentos. De hecho, el cerebro, aunque uno sea adulto mayor, tiene la capacidad de remodelarse, pero esa capacidad de remodelación es máxima en un niño que está recién nacido. Entonces, si un niño pues, tuvo algún problema de oxigenación o hubo un proceso febril, ¿no?, que ocasionara crisis convulsivas, ya estando en la etapa postnatal, y observamos que a partir de ese momento el niño desarrolla algunos signos neurológicos. Si nosotros identificamos cuáles son esos cambios neurológicos que tiene el niño y los rehabilitamos, podemos llevar al niño a una etapa de normalidad. Claro, eso va a depender de qué tan severo sea el daño, pero algo que tenemos que tener en cuenta es que la discapacidad se puede tratar y se puede prevenir. ¿Sí? Si no alcanzamos a un grado de corrección, pero por lo menos podemos hacer que un individuo alcance un grado mayor de funcionalidad de lo que tendría si no llevara un proceso de rehabilitación. Llegar a ser autosuficiente en algún momento, ¿no? No, y los niños nos sorprenden, los niños nos pueden sorprender bastante. Si a un niño le damos un proceso de rehabilitación porque pues haya nacido prematuro o porque durante el proceso de nacimiento no haya respirado como se debe, ¿no?, y que haya desarrollado falta de oxígeno en el cerebro y por lo tanto signos clínicos de daño neurológico, que lleve su proceso de rehabilitación adicional a todo el proceso médico. Es un niño que a veces lo vemos, pasan los meses y lo vemos como entra caminando por el consultorio. Aquí lo importante es que se dé el tratamiento, sobre todo dentro del proceso todavía de maduración, porque es cuando más se aprende más rápidamente. ¿Puedes mandar, por favor, a una pausa? Bueno, pues nos vamos a una pausa, amigos, y ya vamos a regresar. Gracias. Bueno, aquí estamos nuevamente en su casa. El riesgo de sufrir daño neurológico, como vieron en este pedacito de programa que acaba de pasar, es muy alto. Y de eso nos estaban hablando las dos especialistas en medicina física y rehabilitación que tenemos aquí. Nuestra siempre bienvenida y compañera de toda la vida, Leti Guerrero, y ahora Lilia, que nos está enseñando lo que es tener fresco los conocimientos. ¿Cómo puedes evaluar? ¿Hay alguna escala para saber el daño neurológico? Hay muchas escalas, hay muchísimas escalas de valoración neurológica y eso es lo que hace difícil la evaluación. ¿Sí? Tenemos que tener bastantes conocimientos respecto al neurodesarrollo y además de neurología pediátrica de exploración, porque pues, yo creo que cualquier estudiante de medicina sabe explorar un moro, ¿no? Pero el punto no es explorar el moro, sino explorar la calidad de la respuesta. ¿Sí? ¿Qué es el moro, doctora? El moro es un reflejo primitivo que deben de tener todos los niños al momento del nacimiento. Entonces, pues lo que hacemos un niño recién nacido debe de tener respuestas, respuestas que le ayuden a sobrevivir en esa etapa de neonato, ¿no? Entonces, si yo le hago así al niño, ¿qué hace el niño? El niño puede reaccionar como con un moro, con apertura o con brinco. Abre sus brazos. Y lo cierra como si fuera... O lo cierra. Digo, es para las personas que no son médicos, para nuestros estudiantes que todavía no llevan pediatría, les resulta raro el moro. Bueno, el moro con chocolate, ¿no? Los churros. No, lo que pasa es que hay una reacción allí al estímulo a través del ruido o el golpe en la cuna, ¿no? El niño parpadea, busca, y hay una reacción neurológica que te está diciendo que esa respuesta es normal. Es un reflejo. Pero como dice la doctora, ya hay muchos, ¿no? Y algunos de ellos en forma normal desaparecen para continuar otros tipos de manifestaciones que ya vienen a ser parte ya de una estructura de un sistema nervioso que ya se va desarrollando y que ya va dando pauta a que hay ese es lo primitivo, pero para conocer el daño
Y si ya sabemos cómo identificar el daño ahora, después sería buscar cómo prevenirlo para que no ocurra. Bueno, pero antes hablamos En de escala. historia clínica, ¿no? Tenemos que hacer un historial. Sí. Tenemos que conocer todos los factores que nos pueden dar daño neurológico, ¿sí? O sea, tenemos que saber si la mamá tuvo o no control prenatal, si la mamá tomó medicamentos, si la mamá desarrolló alguna complicación durante el embarazo, si tuvo infecciones. Las infecciones son muy importantes. ¿Y si el papá era Sí, alcohólico? También, o sea, realmente el papá también funge O el fumar. El fumar, Sí. sí, o sea, Si la mamá se alcoholizaba, porque también igual hay Sí. síndromes feto-alcohol, que también Sí. viene a ser parte de un daño de alguna forma neurológico, ¿no? Tenemos que hacer una evaluación muy extensiva y además quien evalúe neurológicamente a un neonato tiene que tener una capacidad de integración de todos los conocimientos para poder determinar si el niño tiene o no tiene riesgo de daño neurológico. ¿Sí? Y de entrada, si nosotros tenemos algún indicio, por ejemplo, hasta una simple hipotonía, es un niño al que le tenemos que dar seguimiento por lo menos los primeros 18 meses, porque aunque en el momento de la valoración nada más veamos que, bueno, sí tiene moro, pero posiblemente no lloró o su reacción fue incompleta, pero tiene moro, eso no quiere decir que el niño esté normal, ¿no? Vamos a suponer que no nada más, moro es un ejemplo, o sea, pero que en forma general veamos que el niño pues tiene todas las respuestas, pero las tiene medio feitas, y el niño tiende hacia la hipotonía, hay que darle seguimiento. Híjole, hablar de tono también es otro mundo, pero vamos a decirlo cabalmente, un niño que está aguadito. Es la Flojito. contractura del músculo en reposo. Normalmente palpamos el músculo y se siente que tiene carne. Cuando está hipotónico, flácido, se palpa hasta el hueso. Blandito, Está suavecito, aguadito. Es un niño que flácido. cuando lo movemos está aguadito. Aguadito. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros evaluamos a un niño y lo movemos, o sea, no nada más es de que voy a recitar todos los reflejos que me sé, sino que estamos evaluando el desarrollo que tiene el niño en el momento de nacer. Si el niño tiene desarrollo vestibular, pues es un niño que al momento de hacerlo para atrás, pues va a tener una reacción. Si nosotros le aplaudimos al niño y tiene una respuesta, es un niño que tiene capacidad de audición. ¿Sí? Si nosotros vemos que el niño mueve sus manitas, es un niño que tiene integrada su corteza motriz. ¿Sí? O sea, nosotros estamos evaluando que las estructuras neurológicas del niño estén presentes. Y es que a un niño no le vamos a preguntar cómo se siente. El niño no habla en el momento del nacimiento. Incluso su visión también es deficiente. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a evaluar es la motilidad gruesa, porque es lo básico, es el punto de partida para el desarrollo neurológico, incluso hablando de coeficiente intelectual y de capacidad social, todo comienza a partir del desarrollo motriz grueso, y eso es lo que nosotros evaluamos en el momento del nacimiento. ¿Y esto lo clasifican en grados? Sí, bueno, podemos clasificarlo de muchas maneras. Cuando un niño es neonato, pues vamos a hablar de que un niño tiene una etapa de maduración espinal o en las partes más bajas del cerebro, ¿sí? Cuando el niño empieza a desarrollarse, nosotros hablamos de un desarrollo mesencefálico, ¿sí? Es un niño que ya tiene la capacidad de ponerse boca abajo, es un niño que posiblemente ya puede incluso ponerse en posición de gateo, y el niño cortical, que es un niño ya después del año de edad, pues es un niño que ya tiene la capacidad de ponerse de pie. Nosotros somos corticales, porque tenemos un desarrollo de corteza que nos permite. De hecho, el neurodesarrollo va de cefálico caudal, o sea, ¿cómo comenzamos? Levantando la cabeza, ¿verdad? Es una forma de empezar a notar de que está existiendo una maduración del sistema, ¿no? Luego, posteriormente, el niño como que se levanta en sus bracitos y ahí está todo tembelecoso, pero bueno, finalmente lo hace. Luego empiezan los rodamientos y luego, posteriormente, se sienta y luego ya viene la bipedestación, inicialmente sostenida, y posteriormente ya es cuando empieza la marcha, que es lo que menciona la doctora, que es de tipo cortical. ¿Por qué? Porque la maduración ya llegó a nivel de la corteza cerebral. Cuando estos signos o estas alteraciones se van detectando, ¿qué es lo que sigue? Ya se hizo la historia clínica, ya sabemos en qué condiciones se desarrolló, ya se le hizo la exploración física, sabemos qué tiene y qué sigue luego. Siguen también muchas estrategias. El manejo de un niño con riesgo de daño neurológico es multidisciplinario.
Muchas veces hay que hacerle análisis visuales, hay que hacerle análisis auditivos y la rehabilitación, además del seguimiento con el pediatra, porque el niño que tiene riesgo de daño neurológico o que tiene daño neurológico en el momento del desarrollo, posiblemente su perímetro cefálico no se desarrolle apropiadamente, ¿no? O sea, el cerebro no esté creciendo. Si el niño, por ejemplo, tiene hidrocefalia, pues tiene que ser tratado por otras instancias médicas. Si el niño tiene problemas pulmonares, tiene que ser tratado también por neumología pediátrica. Neumología ¿sí? pediátrica. Además de que el niño debe de llevar su proceso de estimulación para que además, independientemente del daño del cual él pueda ser portador, pues tratemos de llevarlo a un máximo alcanzable. Si hay niños que tienen trastornos genéticos, posiblemente eso no lo vamos a poder modificar con la terapia, ¿no? Claro. Son niños que ya tienen un daño establecido y hay cosas que nosotros no vamos a poder modificar, pero si se trabajan pueden mejorar, ¿sí? Entonces, no es lo mismo tener a un niño con un trastorno genético que está echadito, que no se mueve, no se gira y no hace nada, a un niño que gracias a la rehabilitación, pues por lo menos tiene la capacidad de sostener el tronco, o un niño que puede girarse, ¿okay? Porque una persona que no se mueve es una persona que va a desarrollar muchas complicaciones. Aquí lo importante es de que los papás, sobre todo las mamás, estén pendientes de algo anormal que vean en sus niños, porque no nada más es dejárselo al médico a que lo diagnostique, sino que también yo creo que es tarea por parte del pediatra, que es el primer médico que ve al niño, que le dé las indicaciones a los papás de estar vigilando su desarrollo a comparación de otro niño, sea que haya nacido con hipoxia neonatal, o sea, con falta de oxigenación o no. De tal manera que sea normal o anormal, simplemente haya vigilancia. De esa forma, entonces, los papás van a poderlo detectar, claro, e inmediatamente acudir con el médico, en este caso pediatra, o el pediatra ya lo canalizaría con el neurólogo, o en su caso, pues igual con medicina de rehabilitación. Neurólogo pediatra o neumólogo pediatra. Sí, sí, todo. Neurólogo pediatra. Lo importante es que los papás igual estén pendientes. Eso. ¿Cuál es la orientación a la familia, doctor? Que un niño que un niño que se está desarrollando debe de tener vigilancia del desarrollo neurológico, ¿sí? Porque a veces los padres de familia tal vez no están sensibilizados respecto a qué es normal y qué es anormal, ¿sí? Hay papás primerizos, o aunque ya tengan hijos previos, pues van a notar que todos los niños son diferentes, todos se desarrollan diferente. Entonces, no toda la gente va a tener las nociones de qué es normal y qué es anormal. Entonces, mi principal recomendación es que todos los niños deben de tener vigilancia al desarrollo neurológico, y más aún si en el momento del nacimiento el niño nació prematuro, o nació bajo de peso, o nació con talla baja, ¿ok? Todos aquellos detallitos que pudiera tener un niño al momento de nacer, nos debe de decir, tienes que vigilar a tu niño por lo menos hasta que tenga 2 años de edad. Ya a partir de los 2 años de edad, superada la prueba, pues ya hay menos posibilidades de que después él desarrolle algo. Claro, a menos que haya un traumatismo o haya una infección neurológica, bueno, ¿sí? Ya son otras cosas. Además, enfermedades oportunistas o concomitantes que pueden ocurrir. Claro. Pero si la familia tiene que observar que su niño coma bien, que tome bien la lechita, que regule su despertar y su dormir, ¿no? De repente el niño duerme demasiado, algo está pasando, ¿no? O el niño se queda en la misma posición y no cambia, no flexiona sus piernas. Bueno, algo está pasando neurológicamente. Que su balbuceo no sea de acuerdo a su edad. O salivea mucho también. Las palabras que comienza a decir no son congruentes con su edad. Exacto. O no levanta la cabeza, o nada más fija la mirada de un lado. Algo está pasando neurológicamente. Allí es importante la valoración del neurólogo pediatra, ¿verdad? Del otorrino pediatra, del oftalmólogo pediatra. Entonces es un conjunto de servicios que requiere un niño con daño neurológico. Lo bueno actualmente es de que, independientemente, como mencionaba hace rato, haya nacido con un antecedente de algún síndrome o de falta de oxigenación al nacer, ya la aplicación de la estimulación temprana se lleva en todos los niños.
de tal forma que sirve para, de alguna forma, ir previniendo alguna alteración y Muy bien. algún problema. Bueno, nuestro tema es daño neurológico, ¿verdad? La rehabilitación, y está con nosotros la doctora Alejandra, que le agradecemos mucho que esté con nosotros. Regrese usted también después de estos promocionales y continuemos en Cita Médica 35. Qué bueno que siguen con nosotros. Riesgo de daño neurológico en el conocimiento experto de los médicos especialistas en medicina física y rehabilitación, y pues molestados por Alberto Abdo y Eduardo López, que no dejan de hacer preguntas porque vamos aprendiendo. Dispénsennos. Adelante. Hola. Bueno, hace rato estábamos comentando que hay algunos niños que tienen cambios sutiles, ¿no? O sea, los notorios, los que tienen los ojitos chuecos, los que están duritos, bueno, esos son francamente anormales, ¿no? Pero un niñito que todavía no sostiene la cabeza y ya tiene 4 o 5 meses, o un niño que se sienta de forma tardía a los 8 o 9 meses, o aquel niño que tarda en caminar, finalmente lo hacen y posiblemente pueden pasar desapercibidos, pero son niños que finalmente están fuera del rango de normalidad, y que el desarrollo tardío nos puede hablar también de que hay un daño, y de no trabajarlo de manera oportuna, pues son niños que pueden desarrollar problemas en otras esferas, Sí. como la esfera social, la esfera cognitiva. Son niños que llegan a la escuela y tienen bajo aprovechamiento escolar, ¿sí? Y también comentaba la doctora Guerrero que pues también es importante que los papás los estimulen, Claro. ¿sí? Porque hay niños que no necesariamente van a tener daño neurológico, motivo por el cual se atrasen en adquirir sus hitos del desarrollo, sino que también si no reciben una estimulación por parte de los papás, pues son niños que también van a tardar. O sea, un ser humano y cualquier, incluso los animales en la naturaleza, requieren de un estímulo para poder desarrollar una habilidad. Me ha tocado ver algunos padres en el cual dejan a los hijos en un corral, ni siquiera con juguete, vaya, y nadie alrededor, pasan todo el día ahí, la mamá tal vez haciendo los quehaceres o solitario, ¿verdad? Entre menos moleste, qué bueno, ¿no? Sí, y la otra es que todavía peor es dentro de una carriola, ahí los dejan sentados, pueden tener hasta 1 año de edad, y obviamente que su marcha es tardía porque el niño permanece dentro de la carriola Qué por tanto tiempo. reto para ustedes. No, esa sí, claro, circunstancia. por O sea que supuesto. se puede todavía acentuar más la secuela de un daño neurológico, Claro. porque haya hipomovilidad, baja de los movimientos o no haya movimientos, porque los niños están envueltos, están en la cama y no se pueden mover, ¿no? Y así duermen muy bonito. Sí. Antiguamente se ponían en forma de taquito, Ajá. ¿no? Yo Y entonces aprendí a hacer eso, no, eso no. Yo dejaba a mis hijos que, con razón, una de ellas es muy bailadora, tengan ¿verdad? actividad, que se tuvieran muevan actividad, libremente. sí, pero antes era el taquito, Sí, el niño en sí. el taquito, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas. El pronóstico, doctora, ¿cómo está en este caso, dependiendo ¿Se de van la... a poder del problema? recuperar? Depende del tipo de daño, pero por lo general los niños siempre van a tener mejor pronóstico que un adulto. El cerebro es un órgano muy complejo, y algo que tenemos que entender del cerebro es que es un órgano receptor, muy receptivo de los estímulos que tenga. Al cerebro se le estimula y es un cerebro que puede amoldarse en base a los estímulos y puede darnos buenas o nuevas funciones. Pero si al cerebro no se le estimula, vamos a suponer que tenemos un niño con un daño o un riesgo leve, pero si no se le estimula es un niño que va a desarrollar grandes deficiencias, ¿sí? Y si tenemos a un niño que tiene un daño significativo, no voy a decir severo, porque pues, los niños con daño severo posiblemente su pronóstico pues, sea muy reservado, ¿no? Pero un niño que tenga un daño moderado, que veamos que está un poquito rígido o que tiene algunos trastornos en su movilidad, pero que se le trabaja, es un niño que puede alcanzar la normalidad o que puede quedar muy cercano a la normalidad. En las alteraciones anatómicas que dan origen a todo esto, me estoy recordando de la hidrocefalia, que no es diagnosticada a tiempo y que aunque hay signos
neurológicos que deben hacer pensar en ello, no siempre se hace. Explícanos la hidrocefalia, Sí, Eduardo, por es favor. el acúmulo de líquido en los ventrículos cerebrales. El cerebro tiene dos cavidades laterales, una central y una posterior, y todo eso está lleno de agua, de líquido cefalorraquídeo. Cuando este se aumenta, no se absorbe bien a tiempo, se habla de hidrocefalia. ¿Y cómo sería en estos casos el diagnóstico de sospecha? Tenemos que sospecharlo a través del perímetro cefálico. Totalmente, el perímetro cefálico es lo que nos va a hablar respecto a si el cerebro está muy grande. Si está muy grande, pues tenemos que sospechar en hidrocefalia, o si está pequeño, ¿no? Porque tenemos que sospechar de algún trastorno genético o algún proceso infeccioso, ¿sí? Que haya cursado la mamá en el momento del embarazo, que pudiera desarrollar una microcefalia. Entonces, aquí el parámetro es la perimetría, y después hacer análisis con ultrasonido transfontanelar y valorar si el niño tiene o no tiene algún otro signo físico. Exacto. Hay niños que tienen hidrocefalia, pero que neurológicamente están bastante conservados, ¿no? Sí, depende de qué tanta hidrocefalia tengan, porque pueden llegar hasta convulsionar, ¿no? Síndrome de cráneo hipertensivo. Y por supuesto es un manejo multidisciplinario. El neurólogo definitivamente Sí. tiene que estar al frente de este tipo de padecimientos, y pues el tratamiento neurológico Y entre que... más pronto se trate la hidrocefalia, la recuperación Claro. es mejor. La instalación de las válvulas que llevan ese exceso de agua al pericardio o al abdomen es una ventaja enorme de hace tal vez 30 años o un poquito Sí, más, claro. pero antes no se sabía. Claro. Y eso ayuda muchísimo, por supuesto, para quitar presión dentro del cráneo. Y permitir el desarrollo. Exactamente. Las válvulas de derivación Sí. Ventrículo peritoneal. peritoneal. Y en cuanto a jóvenes y adultos, ¿cómo hay esos riesgos neurológicos, doctora? Pues podemos tener daño neurológico en gente mayor. Ya estaríamos hablando de otras causas, como procesos infecciosos. Por ejemplo, ahorita con el VIH, pues es muy común ver a gente que desarrolla meningitis o procesos infecciosos que puedan alterar el funcionamiento neurológico. Los traumatismos craneoencefálicos hoy por hoy también es lo que abunda en los servicios de urgencia por el uso de las motocicletas. Perdón, doctora, no quiero dejarlo pasar. La tuberculosis es una enfermedad reemergente. Y cuando yo era estudiante de pediatría, en mis principios se hablaba de la meningitis tuberculosa como un pronóstico malo. Bueno, se dejó de pensar en tuberculosis porque gracias a los antibióticos específicos esto disminuyó, pero hoy vuelve a aparecer. Y no sé cómo está la incidencia de las meningitis tuberculosas hoy. Esa sería mi pregunta. ¿Qué saben de eso? Pues, miren, sí aparecen, ¿no? No sé qué tan frecuente epidemiológicamente hablando pudiéramos tenerlo para las estadísticas reales, pero sí se presentan, y sobre Con todo aquí en secuelas caso muy de graves. infectología pediátrica en el Hospital del Niño, se han manejado casos de meningitis tuberculosa. Sí, yo he estado leyendo un poco acerca de muchos padecimientos que gracias a las vacunas fueron prácticamente Casi olvidadas, ¿no? casi olvidados, exactamente. Pero el problema es de que no sé de dónde surge esa gran idea de la idea antivacuna, vamos a llamarle así. Es una moda norteamericana. que Desafortunadamente el presidente norteamericano hace alusión de que incluso, las vacunas producen problemas de autismo, o sea, hasta ese punto que sabemos que eso no es así, ¿no? Pero sin embargo muchas personas empezaron a tomar esa idea antivacunas. Entonces veo y he estado leyendo que muchos de esos padecimientos obviamente que se han vuelto a reactivar, claro, precisamente por esa ausencia de la aplicación de vacunas, ¿no? Y también otras de las enfermedades que en la última década ha estado impactando es los virus del Zika, ¿no? Que también contribuye a que haya microcefalias en algunos niños. ¿Ha visto algún caso, doctora? No, por Zika no. O sea, sí he visto algunos casos de procesos infecciosos. Sí. Lo que me ha tocado ver es TORCH. ¿Sí? ¿Qué es eso, doctora? Es un conjunto de procesos infecciosos que pueden dar toxoplasma, citomegalovirus. O sea, son
varios tipos de infecciones que le pueden dar a la mamá en la etapa gestacional, que se vinculan con daño en el desarrollo neurológico. De origen viral. Claro. Prácticamente. Entonces, Sí, de todos, origen ¿no? viral. Y los casos, los pacientes que se someten al estudio del tamiz neonatal pueden contribuir a que se detecte más tempranamente una alteración. Sí, definitivamente, los procesos, los tamizajes son muy importantes, porque son pruebas que son de bajo costo, que son de alto impacto, que están diseñadas precisamente para abarcar una gran población, porque hay algunos pacientes que pueden escaparse del ojo clínico, pero para eso están las pruebas de tamizaje, porque son para captar aquellos casos que pudieran ser sospechosos y ya después nada más se les aplican las pruebas más específicas. Se le ha incrementado mucho la demanda de medicina física por el tamizaje que detecte cosas de esta índole. Es una de las causas por las cuales los niños pueden llegar, pero yo considero que todavía hace falta que haya más pacientes que vayan al servicio de rehabilitación, pero el problema es que la rehabilitación también es una de las especialidades que ha estado luchando por surgir, ¿no? Como un especialista una necesidad, más, ¿no? Así como pensamos en especialista, el pediatra, el internista, el cardiólogo, el cirujano, también tenemos que empezar a pensar en el rehabilitador, porque si el médico, bueno, más que nada el médico, ¿no? Si el médico no piensa en que, bueno, tengo este niño con un problema del desarrollo y no piensa en el rehabilitador, pues ya estuvo que no lo mandó, claro, ¿no? Y ya privamos del beneficio al familiar. O sea, el al rehabilitador paciente. viene a ser el médico. Claro. Sí, Pues para a no veces, confundir con el área de fisioterapia, que son los que simplemente llevan el proceso de la tratamiento indicado por el médico la aplicación de rehabilitador. la técnica. Pero bueno, ¿qué tan oportuno en este caso como señalan la estimulación temprana y luego el tratamiento rehabilitador? Tan oportuno que en el hospital hacemos rehabilitación temprana a niños que están en la terapia intensiva neonatal. Mira, ¿Sí? Son niños que tienen, no sé, que posiblemente nacieron de 30 semanas, súper prematuros, que llevan, o sea, claro, hay que esperar a que el niño pues esté estable, ¿sí? Que hemodinámicamente esté estable, y pueden pasar algunos días desde su periodo de nacimiento hasta que llegue el médico de rehabilitación, pero no nos tenemos que esperar a que pasen 2 meses para que empiece con su rehabilitación. La rehabilitación puede empezarse inmediatamente apenas el paciente esté estable. ¿Sí? Lo mismo ocurre en el caso de pacientes ya adultos en el cual hayan sufrido algún traumatismo cráneoencefálico. El tratamiento debe ser intrahospitalario, incluso dentro de lo que es la terapia Temprano. intensiva, para empezar y pues obviamente evitar que haya más secuelas de ese traumatismo cráneoencefálico. los órganos que no se usan se atrofian, ¿no? Entonces de lo que se trata es de mantener activo lo que está. Vamos a hacer disminuido. una pausa. ¿Quieres mandar por favor a comerciales? A los Amigos. promocionales. Pues como todo lleva, nos vemos en un momento, vamos a unos promocionales. Este es su programa Cita Médica 35 en el canal 35.1 de televisión EUJAT. Está en el tema de riesgo de daño neurológico. Hicimos un análisis de lo que sucede en la infancia y luego estamos ya con las mismas situaciones en el adulto. El hacer medicina física y rehabilitación está ligado muy de cerca a toda la medicina. Hay entonces que darle su lugar a esta especialidad como una necesidad en la salud de nuestros pacientes. Y en eso estamos adelante. Pues la rehabilitación es una especialidad que, si nosotros hacemos un análisis de los modelos de salud, está al mismo nivel que cirugía, que medicina interna, ¿sí? Que urgencias. Rehabilitación no es un lujo, es una necesidad, y eso lo podemos aplicar a todas las áreas médicas, ¿sí? Un tratamiento no está completo si al paciente no se le aplica alguna
técnica o estrategia para llevarlo a la funcionalidad, y lo mismo aplica con los niños que tienen riesgo de daño neurológico. Y con cualquier padecimiento, ¿verdad? Con cualquier. Nada más. Una lesión, un esguince, Sí. un traumatismo, que se cayó el niño y ya no puede caminar, y en el momento, si no se hace una buena rehabilitación oportuna, pueden quedar secuelas en base al tiempo Por que vaya supuesto. pasando, ¿no? Por supuesto. Hace poquito tuvimos a una niña que tuvo un accidente en motocicleta, 8 meses de edad. ¿Sí? Se cayó con sus papás, fractura bilateral de fémur. Es una niña que está en desarrollo. Es una niña que en breve ya debería de empezar a ponerse de pie. ¿Sí? Entonces, pues esa niñita necesita rehabilitación para poder caminar como los niños normales, porque ahorita justo el proceso de desarrollo en donde ella va a empezar a hacer ese tipo de capacidades, pues ahorita se ve truncado por esa lesión ortopédica, y por supuesto que ella va a necesitar rehabilitación. O sea, no nada más es el manejo por el traumatólogo, que es muy importante, es necesario, pero también necesita su manejo de rehabilitación. O sea, muchos niños y muchos pacientes llegan referidos de un especialista para que lleguen a un tratamiento de rehabilitación, pero también la familia puede llegar directamente por una necesidad. Sí, todos tenemos que estar educados. Hay algunos médicos que todavía, pues posiblemente por su formación y por modas, ¿no? De que la rehabilitación, pues yo creo que muchos años estuvo ahí encerradito, ¿no? Nadie sabía qué era rehabilitación. Hoy en día la OMS dice, tenemos que trabajar con rehabilitación desde el primer nivel de atención. Entonces, no nada más los médicos tenemos que ser sensibles respecto a la discapacidad, porque hablar de rehabilitación es hablar de discapacidad, ¿sí? Sino que la gente ya como cultura general debe de conocer la rehabilitación, porque cualquier persona que diga, bueno, me dio una gripa, pues voy con el médico, me duele, pues posiblemente tengo el apéndice, voy con el cirujano, me dio diabetes, voy con el internista. También tiene que empezar a sensibilizarse respecto a la rehabilitación. Mencionabas ahorita diferentes especialidades y se me ocurre, un paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica necesita ser sometido a aprender a respirar y a utilizar lo que le queda. ¿Es del área de ustedes? Por supuesto. Para irnos así, en resumen, casi todo puede ser rehabilitable, ¿sí? O sea, si va una persona diabética con el internista, también tiene que ir con el rehabilitador, ¿sí? Porque si el paciente no tiene una orientación nutricional y con el ejercicio, que es la parte de rehabilitación, pues jamás va a poder controlar su Claro. proceso metabólico. Y las neuropatías sobre todo cuando diabéticas. se complica, ¿no? Sí. Y tiene que llegar a la amputación, por ejemplo, es definitivamente... Algunos pacientes llegan hasta eso, ¿no? Claro, entonces definitivamente rehabilitación entra dentro de eso Y también. muchas veces tus pacientes que vistes, Eduardo, con insuficiencia venosa, con insuficiencia Arterial, circulatoria, sí. Igual. requieren Y se de rehabilitación. restablece la circulación a base de ejercicios. Hay una plasticidad, hay neoformación de vasos cuando se les lleva paulatinamente a un ejercicio programado. Sí. Eso no es Pacientes novedad. enfisematosos, por ejemplo, podemos hablar desde el punto de vista respiratorio, tiene que Y hoy, llevar rehabilitación con el sobrepeso, respiratoria. doctora, ¿Sabe qué ha pasado? Se nos ha enseñado a tratar enfermedades, pero no se nos ha enseñado a mantener la salud. Cierto. ¿Sí? Entonces, la obesidad es una enfermedad y lo tenemos que ver como tal. La obesidad viene a complicarlo todo, y a partir de la obesidad pueden surgir muchísimos problemas médicos, incluso hasta cáncer. ¿Sí? Hay problemas cancerígenos que están directamente vinculados a la obesidad. Una persona con obesidad es una persona que vive inflamada. ¿Sí? Y a partir de la inflamación sistémica pueden surgir cientos de problemas médicos que no se van a resolver si el paciente no baja de peso. ¿Y cómo vamos a bajar de peso a una persona obesa? Pues a fuerzas tiene que hacer ejercicio, pero hacer ejercicio suena fácil, pero un paciente que está obeso es una persona que tiene malos hábitos, ¿sí? Y empezar a hacer ejercicio les cuesta mucho trabajo. Es muy difícil que lleguen nada más con un licenciado en educación física, que para eso pues también a veces es difícil encontrarse con un profesionista de esta índole, y pues la gente se resigna a que no van a hacer ejercicio porque no pueden, porque les duele, porque les cuesta. Entonces pues para eso también está el área de medicina física. ¿Y qué decir de los que tienen secuelas de un evento vascular cerebral?
que no nada más lo físico, lo psíquico. Es necesario que el individuo siga leyendo o se lea o active su corteza cerebral, porque si no cada vez son como focos que se van apagando, ¿no? Y ya en la persona mayor, la geriatría o la gerontología. Es también, bueno, los adultos mayores pueden desarrollar síndromes geriátricos, ¿no? Que van desde el ámbito cognitivo, por ejemplo, personas que tienen trastornos de la memoria, hasta trastornos de movilidad con los síndromes geriátricos por caídas. Entonces, no es normal que un adulto mayor se caiga, no es normal, no lo debemos de considerar como normal y es algo tratable. Entonces, muchas personas mayores dejan de moverse, tiempo prolongado permanecen en camas. ¿Por miedo? Por temor, porque ya les duelen sus articulaciones, porque el caminar lo hacen con dificultad y no saben en qué momentos ya deben de utilizar el bastón o la andadera, y muchas veces es rechazado, ¿no? Doctores, por eso les invito a que acudan al programa de Zumba, que fue uno de mis programas que dejé para lo que es la movilización del adulto mayor. Está en el Ateneo los martes y los jueves a las 5 de la tarde y es gratis. Entonces, por lo pronto yo creo que sería un buen punto para, ahorita que está comentándolo, para poder invitar a todo nuestro público, ¿verdad, doctora? Y así es parte de la rehabilitación. Todas esas personas y en los centros donde se atienden debe de existir un médico con especialidad en rehabilitador. Sí, porque el rehabilitador es el estratega. El rehabilitador es el que va a hacer una evaluación médica y va a decidir cuáles son las estrategias que van a ser específicas para que ese paciente en específico salga adelante. Nadie va a ser igual. Cada persona va a tener sus problemas específicos. Hay gente que llega con dolor de rodilla, dolor lumbar, o que ya tiene alguna secuela neurológica, o que posiblemente ya tiene antecedentes de infarto. Pueden llegar con 1001 cosas y el médico rehabilitador es el estratega que va a decir cómo se va a hacer para que esta persona salga adelante. Entonces no es decir, desde mañana voy a hacer ejercicio y voy a darle 3 vueltas a la deportiva. Pues hay que caminar, hay que sí, moverse. Pero esto tiene que programarse, planearse de acuerdo a la edad, de acuerdo a la complexión, peso, de acuerdo todo, a las enfermedades concomitantes. Exacto. Sí, no es fácil, no es enchilame otra. ¿No? Pero además no solamente el ejercicio, requieren también de una atención médica especializada o a veces de accesorios, de algunos equipos, aparatos y tratamientos de calor o de frío que son no solamente aplicables así al y se va, sino que requieren un tiempo determinado y una temperatura adecuada, ¿no? Así es. El ejercicio es muy noble, ¿no? O sea, si las personas tienen la capacidad de salirse a la deportiva y echarse sus 15 vueltas, brincos ¿no? diera. Pero el problema es que no todos lo pueden hacer. El problema es cuando no lo pueden hacer. ¿Cómo vamos a rehabilitar? ¿Cómo vamos a ejercitar a una persona que tiene problemas de movimiento? ¿Sí? Entonces es ahí donde viene el ejercicio terapéutico, ¿sí? Y además nosotros nos coordinamos con el grupo multidisciplinario de un servicio de rehabilitación, ¿sí? El psicólogo, el neuropsicólogo, el nutriólogo, el fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, el terapeuta de lenguaje, ¿no? Nosotros igual, o sea, si identificamos que un paciente tiene un problema ortopédico que necesita verlo el traumatólogo, lo referimos, pero a nosotros nos gusta mucho trabajar de manera conservadora, ¿sí? El médico de rehabilitación va a tratar de conseguir el máximo resultado posible de manera conservadora e identificar aquellos casos que no se pueden tratar de manera conservadora también, ¿sí? Si nosotros vemos que un paciente tiene una gonartrosis, pero puede moverse, tiene fuerza, no hay inestabilidad, pues hay que darle terapia. Pero si esa rodilla ya no se mueve, tampoco nos vamos a quedar al paciente, ¿no? Tenemos que saber, para poder identificar aquellos casos que necesiten ser valorados por un traumatólogo, un neurólogo o algún otro especialista, porque nosotros tenemos que trabajar en conjunto. Todos los médicos deberíamos de trabajar así. ¿Y ustedes llegan a dar de alta al paciente? Pues de hecho nosotros somos casi la última instancia en tener al paciente. ¿Pero se les da de alta? Depende del tipo de patología y depende de si es un proceso o un padecimiento tipo crónico, tendrá que irse de largo con todo su tratamiento rehabilitatorio. ¿Cuándo decir hasta aquí o decir te quedas? Yo tengo algunos pacientes a quienes, por ejemplo,
tenemos pacientes con lumbalgias, ¿no? La lumbalgia es de los padecimientos más comunes y, por ejemplo, cuando ellos llegan conmigo, pues les damos su estrategia de trabajo, van, se rehabilitan, regresan, no, pues todavía tienes un poco de molestias, vamos a continuar con la terapia, vamos amoldándonos a como tú vayas mejorando, pero el momento del alta, y siempre le digo a los pacientes, no quiere decir que va a dejar de hacer ejercicio. Claro. El alta es porque usted ya mejoró. Claro. Muy bien, pues muchas gracias por Se haber acabó el tiempo. participado en nuestro programa. Se nos terminó el tiempo, estimados amigos. Esperamos haber sido útiles con este tema, el daño neurológico y sus secuelas y la oportunidad de tratamiento con medicina física y rehabilitación. Se despide de usted el doctor Eduardo López López. Adiós, La doctora hasta la Lilia próxima. Alejandra, muchas gracias. Doctora Leti, buen provecho, buenas tardes. Nos vemos en la próxima semana.